Bueno, bueno, la idea, estamos acá con el grupo de cuarto, ¿no? Con Willy, con Tania, Agustina, Luli y Marcial, y Tabero, también Verónica. Y bueno, de cierta manera, es como que le damos la bienvenida ya a la primera clase específica para, para cuarto año. Le damos la bienvenida, vamos a tratar de hacer bastante de este tipo de encuentros y aprovechemos también esta mecánica para hacer en algún momento, no tengo ningún problema que me corten con alguna pregunta, alguna duda, o escriben ahí al chat, le mandan al chat alguna duda, y bueno, vamos a ver si esta manera de comunicarnos también le podemos sacar el provecho que hacerla más interactiva. Eh, Bienvenidos a los que son nuevos en el taller y a los que el año pasado estuvieron con nosotros. Eh, el año pasado yo me acuerdo que a mitad de año hicimos también un teórico con Manuel y los docentes del año pasado, y yo les contaba un poco esa importancia que el segundo trabajo de tercero, cuando hicieron el club, ya estaban con un paso en la segunda mitad de la carrera, ¿no? O sea que ya habían pasado la mitad de la carrera. Y bueno, y este ya es, ¿no?, como el segundo proyecto, ¿no? Y ya están más cerca, eso es impresionante, ¿no? Ya están más cerca del trabajo final de carrera que del primer trabajo de primer año. Y el otro día con Verónica, dio Verónica una muy linda charla en sexto sobre San Pablo, y sacó a referencia un tema que a nosotros como cátedra nos preocupa y nos ocupa, y cada vez que hacemos una reunión de cátedra hace 2 años estamos hablando de lo mismo, sobre el trabajo final de carrera, cómo de alguna manera tratar de ayudarlos a ustedes ya de mentalizarse, y ya desde cuarto, ¿no?, o en el tercero, ya estar pensando en ese pensamiento, capaz que es el pensamiento que nosotros decimos del taller, el pensamiento proyectual, integrador. Y me parece que un poco la charla de hoy tiene que ver a esa idea de ya conceptualizar un tema y poder generar una teoría y poder rápidamente eh, establecer pensamiento proyectual y una postura propia sobre un tema. Entonces, esta idea del verde como proyecto, que en realidad está traída del año 2018, donde el lema del taller fue el verde como infraestructura, que tenía que ver con un trabajo de investigación también generado en el taller, en relación al bosque. Y lo que vamos a hablar hoy un poco es ese enmarque teórico y ese enmarque conceptual que todo trabajo de arquitecto, y sobre todo trabajo final de carrera, tiene que tener, ¿no? Todo trabajo final de carrera tiene que tener un enmarque teórico, un enmarque conceptual. Eso los va a llevar a ustedes a elegir el tema, y los va a llevar a tener como una línea coherente en la producción de ese proyecto. El verde como dato del proyecto implica un montón de cosas, ¿no? Primero uno se preguntaría qué se entiende hoy por verde. Y el verde hoy implica un simbolismo muy grande, una retórica, se lo puede llevar a lo social, a lo político, a lo humano, a las relaciones de clase, y también lo puede llevar a lo específicamente propio de la arquitectura, a lo material, ¿no? Acá es obvio que el verde, cuando estamos viendo este famoso dibujo del racionalismo italiano, Milán Verde, está hablando del verde en cuanto a naturaleza, en cuanto a esa relación entre lo artificial, lo fabricado en serie,
¿no? Que es la arquitectura, la repetición, ¿no? El número, eh, lo funcional al extremo, y la naturaleza que se va como un nivel entrelazando con ese lleno y vacío, en las teorías de movimiento moderno. Y hace unos días escuchaba una conferencia de Foster en Harvard, ¿no? Harvard inaugura el Instituto de Green Building Institute sobre arquitectura verde, y Foster dice, un poco tirando agua para su molino y haciéndose publicidad a él, dice que el problema del verde en la arquitectura empezó hace 50 años, y, oh, qué casualidad, justo cuando él empieza a trabajar como arquitecto, ¿no? Y con el metabolismo, el buen mixture. Bueno, nosotros hoy vamos a refutar un poco esa teoría de Foster, y vamos a decir que el movimiento verde en arquitectura y en lo social empezó mucho antes. Diríamos que empezó casi contemporáneo a la Revolución Francesa, y con todos los movimientos higienistas del siglo XIX y del movimiento moderno, y llega hasta hoy. Vamos a llegar hasta Foster, también vamos a llegar hasta Roger, vamos a llegar hasta Renzo Piano, pero vamos a ir un poco al origen, que a nosotros siempre nos gusta ir al origen, al inicio de la problema. Ahora, lo que dice Foster es cierto. El verde como tecnología, como los famosos certificación LEED, certificación verde, o sea, el verde como institución, como ley, es cierto que tiene 50 años que se está instituido, ¿no? La obligatoriedad de aislación en los edificios, la obligatoriedad en, en generar esos lugares para mejorar el aire, el planeta, la sostenibilidad de lo que hoy se llama, ¿no? Eso tiene 50 años como ciencia. Aunque también el verde implica para nosotros lo social, ¿no? Uno puede decir que la sostenibilidad, la sustentabilidad de un proyecto tiene que ver con lo social. Y ahí es donde me gustaba también ponernos de acuerdo qué tenemos por verde entre nosotros. El verde es lo obvio que es el verde de la naturaleza, pero en ese espacio de la naturaleza se da lo social, a diferentes escalas. Y eso también es sostenibilidad, y es muy importante la sostenibilidad en ese sentido. Entonces también el verde es el espacio de la naturaleza, pero en ese es el ámbito que se da la interacción social, en las diferentes escalas, en la escala de la ciudad, en la escala del barrio, en la escala del conjunto de vivienda, y en la escala de la unidad de habitación, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a trabajar para nosotros, ponernos de acuerdo, ¿no? El verde para nosotros es importante. Y cuando yo hablo de verde, vamos a hablar tanto de este plano Noli, ¿no? De Gian Battista Noli, de Roma, en donde hace el plano de ese lugar social, que es el nivel cero, donde ese para nosotros también estamos hablando de verde, ¿no? Estamos hablando de ese lugar público, de ese lugar de encuentro, de ese lugar de arquitectura ciudad donde se dan los encuentros, ¿no? Plaza Navona con las fuentes, el panteón, el ingreso a las iglesias barrocas, el ingreso a los patios de los palacios, la calle, la plaza, el ágora, el foro, etc. Eso para nosotros también va a ser el concepto de arte. Y para no contradecirlo a Foster, pero a ver si le Foster no inventaste vos el tema de la sostenibilidad y la agricultura, no empezó hace 50 años, ya muchos maestros se preocupaban por eso, y bueno, siempre uno puede aprender de Corbusier, y uno puede ver de cualquier lado, y siempre Le Corbusier pasó por ese lado. Y fíjense que acá, cuando Le Corbusier, en estas bóvedas catalanas con verde, con césped, en las dos casas Jaúl de París, además está volviendo también a una arquitectura que tiene que ver más con la naturaleza, empieza a aparecer estos herramientas de madera, empieza a aparecer la terminación de los materiales tal cual son, o sea que también esta idea de sostenibilidad
no está llevado solamente a una posible caricatura, ¿no? Del concepto de sostenibilidad, sino que está entendida en toda la complejidad, holísticamente, y toda la complejidad del tema. Peter Sumter, que es un arquitecto que a nosotros también nos interesa ver y estudiar, nos gusta mostrar este pabellón que tiene que hacer en el Hyde Park, en Londres, en la Serpentine Gallery, y en lugar de armar un edificio de forma compleja, lo que hace es, en el medio del parque, genera este claustro para incorporar el verde, ¿no? a la idea de la arquitectura, ¿no? Y a propósito, el edificio es negro, ¿no? Y oscuro, para poder un poco establecer esa idea. El verde arquitecturizado, que es sin lugar a duda la idea de casa-patio, de edificio-patio. Ese también es otro de los temas de la charla, ¿no? El verde, cuando se racionaliza y se sistematiza, ¿no? De la misma manera que habían hecho los racionalistas italianos, ¿no? Meterlos, ¿no? Lleno y vacío, ¿no? 50% de la naturaleza, 50% de la arquitectura. El patio a lo largo de la historia es también una idea de los verdes. Y también cuando nos vamos al tema de la sostenibilidad y el tema de la arquitectura verde, nos vamos también a los excesos. Marcos Vinograd decía digamos, cuando uno piensa un tema y lo lleva al extremo, ¿no? Y él hablaba de los equívocos en la arquitectura, ¿no? Los equívocos en la arquitectura es pensar que uno de los temas, uno de los datos de la arquitectura, ¿no? El verde es uno de los datos más de la arquitectura, es el programa, el tema, la estructura, el juego, el ámbito de la actividad. El verde es un dato más, pero uno de los equívocos en arquitectura es cuando uno de los datos gana en función del otro, ¿no? Y esta es un poco, digamos, la caricatura de la arquitectura verde, ¿no? Una ciudad en China en donde se lleva al extremo, ¿no? También un poco reflexionar sobre eso, ¿no? Hasta dónde el verde penetra en el proyecto y hasta dónde contamina el proyecto. Siempre pasó, no se preocupen. En la historia de la arquitectura siempre los arquitectos nos hemos desviado, ¿no? En un momento era lo funcional lo que prevalecía, en un momento era la forma, en otro momento es la envolvente, en otro momento es el sistema, ¿no? La sistematización, en otro momento fue el diagrama, ¿no? Bueno, en este momento también yo los alerto sobre el equívoco verdolaga, digamos, el equívoco sustentable. Eso también es un extremo y hay que tener cuidado, no hay que ser fundamentalista tampoco. El verde es un dato más del proyecto, ¿no? Bienvenido sea y la sostenibilidad, pero hay que ver todos los problemas de manera simultánea. Y un poco para hacer historia, en cuanto a ver de dónde viene, esto es muy importante, ver un poco la historia de dónde viene esta idea de la arquitectura verde, y que tiene que ver con lo propio de la disciplina, del urbanismo, y también tiene que ver, como decíamos hoy, de lo social, y tiene que ver con lo productivo, ¿no? Sin lugar a dudas, cuando Foster vuelve a hablar de eso, de que dice que tiene 50 años, bueno, sí, la conciencia también de cómo se produce la arquitectura tiene que ver con esa idea de sostenibilidad, y tiene que ver con esa idea de, bueno, qué materiales uso, si son materiales reciclables, si son materiales que pesan poco, y aunque parezca mentira, cuando los materiales más livianos son, el transporte para llevarlo de la fábrica a la obra es más rápido y se consume menos combustible. Bueno, todo ese proceso que tiene que ver con la arquitectura sustentable, que tiene que ver con el proceso de producción, no de la arquitectura solamente, sino el proceso de producción de los bienes materiales de una sociedad. Y a mí me gusta mucho volver a este pequeño poblado que nació, ¿no? Fíjense en la época, es contemporáneo a la Revolución Francesa, que nació
allá por Escocia, ¿no? En esas dos revoluciones de donde nació la modernidad, ¿no? La modernidad que hoy vivimos nació con esas dos revoluciones que fueron paralelas, la revolución industrial que se da en las Islas Británicas y la Revolución Francesa, que es lo que nos da a nosotros toda esta idea de democracia, libertad, igualdad, fraternidad. Y bueno, y un poco de ahí somos propios, un poco esta facultad, esta manera de enseñar, esta manera de entender el mundo viene de ser. Y, y este pueblito tan sencillo, que ahora es patrimonio de la humanidad, New Lanark, creo que dejaba abierto un montón de postulados que tienen que ver con esto que decimos hoy el verde como dato, o la sostenibilidad. La sostenibilidad llevada en New Lanark a todo, a lo tecnológico, a lo social y a lo material, ¿no? En el sentido, bueno, el tema de la vivienda socializada, el bloque de vivienda, ¿no? Aparece por primera vez el bloque aislado de vivienda, ¿no? Aparece el tema de la unión o del híbrido, que es un poco lo que estamos trabajando en el taller, ¿no? Pensar en una misma unidad de espacio, ¿no? Como es este pequeño poblado, en una misma unidad de espacio, pensar la naturaleza, pensar lo productivo, pensar lo educativo, pensar lo simbólico, ¿no? Si ustedes ven esos edificios, está la iglesia, está la escuela, está la fábrica, está la vivienda, está el salón de esparcimiento, el uso social. Y al mismo tiempo, Robert Owen pensaba en lo productivo y pensaba el tema de la energía, porque a diferencia de las antiguas, de las contemporáneas fábricas y landerías, ¿no? Ustedes se deben acordar de que en ese momento Inglaterra era como la factoría del mundo, ¿no? Se fabricaba y sobre todo empezaron los telares a la máquina de vapor, las hilanderías, donde se traía la lana de las colonias o el algodón de la India o de las ovejas que había en Argentina y se fabricaba toda la ropa para todo el mundo prácticamente. Pero ¿qué hace Owen? En base a un descubrimiento, usa la fuerza del agua para generar esos molinos y es una producción totalmente sustentable, totalmente ecológica. O sea, no hay contaminación, ¿no? Porque son los telares hidráulicos, ¿no? Y sin lugar a dudas, esta idea de sostenibilidad que retoma el movimiento moderno, ¿no? Tiene esa influencia, tiene sin lugar a dudas esa influencia nacida de lo que va a ser el padre del cooperativismo, lo que va a ser el padre de la educación por enseñanza mutua, que fue Robert Owen, ¿no? Entonces, un poco para hacerle acordar también a Foster que ahí muy cerquita de donde él vive, también empezó el movimiento verde, el movimiento sustentable. Sin lugar a dudas, la idea de ciudad jardín y la idea de incorporar nuevamente el verde a la naturaleza es otra de los grandes antecedentes que nos va a abrir a lo que el movimiento moderno lo va a sistematizar definitivamente. Hay un libro muy importante que hay el prólogo de Lewis Mumford que se llama Garden Cities of Tomorrow, que es la ciudad jardín. La ciudad jardín va a ser una influencia enorme para el urbanismo moderno, a tal extremo que hoy en día todos los barrios cerrados, las históricas ciudades jardines fundadas en la periferia de las grandes ciudades o de Buenos Aires y del conurbano, son inspiradas en esta idea que tiene que ver un poco con la incorporación del verde y la vuelta al verde ya llevado al urbanismo. Y hay tres municipios, creo que acá vamos a ver dos, esos ejemplos en donde fueron retomados y el verde como dato del proyecto, ¿no? El verde es tan importante pensado, es tan importante pensar el espacio verde con diferentes categorías, ¿no?
de asociación, ¿no? En la herradura de Bruno Taut en Berlín, ¿no? Tiene el verde público, ¿no? El verde público, que es el verde de este espacio, que es el verde social con el lago, que tendría que ser el parque, ¿no? Que es de todos, todos llegan a este espacio por estas calles. Las calles tienen una entrada, todos llegan a este espacio, ¿no? El verde de la avenida, el boulevard, esas son las diferentes categorías de lugares. Al mismo tiempo el verde está jugando como articulador de los esquemas de uso, de los equipamientos que están por acá, de las viviendas colectivas que están por acá. Y el otro tipo de verde que tiene que ver con las huertas, que anda por acá, ¿no? El verde semi-privado, ¿no? Entonces son todas diferentes categorías que nos trabajan y nos van dando datos como proyecto. Y al mismo tiempo, estas sociedades, el verde simbolizaba también la política, simbolizaba lo social, ¿no? El Karl Marx en Viena, ¿cómo se llamaba? En el Palacio del Proletariado, el verde, el espacio de uso social, ¿no? Que es esta plaza que anda por acá, que tiene que ver con la relación de la ciudad, tiene que ver con la estación, ¿no? Fíjense cómo articula la estación de tren, ¿no? Y esta plaza pública con la estación, este es el edificio de los arcos que anda por acá, la planta libre de Corbusier, ¿no? El espacio social, esta tira que anda por acá, que es esta, que es simbólico también, ¿no? Pero necesito de este espacio verde que me marque esta plaza de acceso, esta planta libre a la estación, ¿no? La vivienda obrera que llega al pie de la estación, ¿no? Tiene esa relación con el resto de la ciudad. Lo que hicieron los austríacos, el gobierno, ¿no? La Viena Roja que decía Tafuri, el gobierno socialista de la segunda posguerra, de la segunda guerra, de la primera segunda guerra, es llevar el espacio público del verde social a la conformación de la arquitectura. Entonces también hay una gran carga simbólica que tiene el verde, además de esta carga funcional, que le diríamos hoy, con la sostenibilidad, ¿no? Con el tema del aire, y que también significa, pero también en el caso de estos, tanto en los Siedlungen de Berlín, de la socialdemocracia de la República de Weimar o de la República Socialista de Viena, también tiene que ver con los símbolos. Ahora, también el verde tiene que ver con lo compositivo, ¿no? Cuando Mies van der Rohe y Gilbert Seimer proyectan este complejo en Detroit, también el verde está entendido de manera como si fuera un plano, ¿no? Un plano en donde los edificios se apoyan, un plano continuo, y donde a diferencia del patio, a diferencia de la plaza cerrada, ¿no? El verde es como si fuera el sustento de una composición urbana abierta, ¿no? Y es muy interesante porque también los elementos de Lafayette, de acá de este complejo, en donde él juega con el verde como si fuera un plano donde yo compongo mis edificios, ¿no? Compongo mis tiras, en el sentido casi parecido a como si fuera la composición de un cuadro de Mondrian, en donde también estoy jugando con viviendas, ¿no? Más bajas y viviendas más altas, ¿no? Entonces aparece también como una composición, ¿no? Y sin lugar a dudas, habíamos hablado de Le Corbusier y retomamos esa idea del verde como dato del proyecto en todas las escalas de Le Corbusier, ¿no? En la escala de la ciudad, del plan de Jean-Vigar, ¿no? Fíjense qué interesante en los barrios que él genera, en Chandigarh, la composición, ¿no? A partir de vuelta, ¿no? Como veíamos en la ciudad jardín o en los Siedlungen, ¿no? La posibilidad primero, de entender, sin lugar a dudas, los accidentes y los elementos de la naturaleza, ¿no? Todo esto tiene que ver, la forma del verde tiene que ver con el agua y con la forma de la topografía del terreno, ¿no?
la relación de esto que anda por acá, ¿no? De la naturaleza, y este contrapunto es muy característico de la arquitectura de Le Corbusier entre la naturaleza y su forma orgánica y la geometría y los datos de la arquitectura, ¿no? Entonces llevábamos esa idea que ustedes ya la conocen y lo venimos hablando casi desde el primer año, ¿no? De cuando vemos la casa patio, cuando vemos el pasaje, ¿no? Cuando vemos los primeros indicios del patio común de vivienda, como esa escala del verde, esa escala de lo social, esa escala de la naturaleza se lleva, ¿no? A la unidad de vivienda, se lleva a la unidad de manzana, ¿no? Y después se lleva a la unidad de la ciudad, en diferentes escalas, ¿no? En diferentes escalas del problema arquitectónico, ¿no? Y es imposible no entender la unidad de Marsella, la unidad de habitación de Marsella, si no se la ve desde esta perspectiva, ¿no? La unidad de habitación de Marsella se la entiende desde esta perspectiva, no de la perspectiva de la especulación, ¿no? Y de cuánto me rinde, porque la idea de Corbusier es un poco esto funciona solamente si está esto, ¿no? Ahí es donde hay que entender, ¿no? No puedo poner una unidad de habitación de Marsella una al lado de otra en una manzana, sería especulación. Justamente lo que lleva esta idea totalmente moderna y totalmente racionalizada del uso del verde o del uso de la arquitectura en el sentido de ahorrar espacio, ¿no? Todo este arte que Le Corbusier logra ahorrar el espacio para meter 1.400 personas en este edificio, lo hace en función porque libera esto. A ver, ese es el tema del dato. Si yo veo esto y cuento esto y no cuento esto, estoy contando una parte de la historia, estoy entendiendo mal la problemática, ¿no? Entonces, en función de esto, el sol, el aire, está la naturaleza, el verde, esto que también es verde, la planta libre, el uso social del espacio público, y después toda la racionalidad que lleva el sistema, y esto es parte de lo específico nuestro, ¿no? Marco Vergara decía que podría decir que esto pertenece a lo específico del arquitecto, y lograr esto es más complejo, pertenece a la esfera política, ¿no? Pertenece a la esfera de la sociedad, pertenece a la esfera de cómo se subdivide el suelo, cómo se distribuye la renta, etcétera, etcétera. Y eso también habla de una arquitectura verde. Y es verde también esto, ¿no? Esta idea de este pequeño espacio, poder generar este espacio abierto, este balcón, este patio en altura, ¿no? Que lo logra, ¿no? Que anda acá la gente, ¿no? Que lo logra a partir de todo este sistema, ¿no? La unidad de habitación de Marsella, ¿no? Entonces un poco ese pensamiento tan complejo que tiene, ¿no? Y que a veces nosotros además, porque metodológicamente necesitamos, ¿no? Aislamos, ¿no? Porque en un momento tenemos que analizar, ¿no? Cuánto mide esto, luego tenemos que analizar por dónde ventilan, que ventilan por acá, tenemos que analizar cómo van las camas, la escalera, la estructura, el hormigón, nos gusta hablar de la estética de esto, pero eso tiene que estar enmarcado en esa idea general que es el verde como dato. Y los State de Londres, siguiendo esta tradición, ¿no? Que tienen los ingleses. Después vamos a llegar a Foster también, pero Foster se saltó un montón de pasos, porque también muy cerquita de donde tiene el estudio, en la década del 50, los arquitectos trabajando en el London Council, en la oficina de London Council, que es la oficina de planeamiento, hicieron estos grandes eh, desarrollos de vivienda colectiva, muy inspirados en la idea de Le Corbusier, pero entendiendo la idea de Le Corbusier, ¿no? O sea, si yo tengo que meter unidades de habitación, que son estas, ¿no? Que son estas que están acá, ¿no? Las voy poniendo en relación a este parque, ¿no? O sea que esto no lo puedo meter especulativamente entre medianeras, sino que esto vale en función de que tengo esto, que tengo el verde como dato, que tengo el lleno y el vacío, y que lo veo el problema en su totalidad. Bueno, un poco lo queremos traer, estos ejemplos son excelentes, creo que el benévolo
lo muestra también el Roehampton, ¿no? Que es medio de un parque, ¿no? Está en medio de la continuidad de este parque, anda por acá, ¿no? Y la apertura y la continuidad del parque que tiene que ver, que no es diferente a esos 3 edificios que están muy bien implantados, que el año pasado trabajamos en el hipódromo, que abren el hipódromo, los 4 monobloques del hipódromo. No es diferente a esta idea que traemos, que tienen que ver esa idea con filosofía, que está detrás del proyecto, ¿no? Cuando Le Corbusier viene en el año 29 y recorre Buenos Aires, y más centrado en la década fin de la década del 40, con Kirchner y con Ferrari, se ponen a ver cómo podría ser el plan de Buenos Aires. Sin lugar a dudas, el verde, el espacio público, el parque público, la relación de los edificios, ¿no? Con la naturaleza, con la altura de los árboles, es una. Fíjense, en este croquis que hace Le Corbusier para Buenos Aires, cómo se imagina Buenos Aires, se imaginan las torres de vivienda, de oficinas de planta cruciforme, y se las imaginan en función a esta escala, o sea, como el dibujo, el árbol tiene tanto peso como el edificio, ¿no? Nosotros en tercero, a veces en cuarto, cuando podíamos andar por la ciudad, íbamos a Beretervide, y también Fermín Beretervide, cuando en el año 28 tiene que proyectar estas viviendas sociales en el barrio de Chacarita, tiene esa idea del verde, ¿no? Del verde. Acá hay está la plaza, ¿no? Esa es la idea de esta plaza, y cómo el verde entra por acá, ¿no? Y atraviesa. Es magistral, ¿no? El verde de la vereda se mete por acá, ¿no? Pum, y se conecta así. El verde de la vereda entra por acá, se conecta así, entra por acá, entra por acá. O sea, está pensado de manera simultánea, de manera compleja, esto, esta T, ¿no? Dando acceso a este sistema de vivienda, este escalonamiento que se da por acá, pero al mismo tiempo está pensado el vacío, ¿no? Y si no es dato el verde y el espacio, ¿no? Y al mismo tiempo, de vuelta, retomo lo que planteé al principio. Por un lado, reconoce los límites de la ciudad. No, para ser verde hay que romper la ciudad existente, ¿no? Acá está muy claro que se recompone la ochava, se recompone la ciudad decimonónica del siglo XIX, se recompone la ochava, se recompone el negocio, el comercio, ¿no? Dando la esquina, abriendo la esquina, a las esquinas dando negocios, la ochava, la línea municipal se recompone, y al mismo tiempo generan estos elementos y empieza a aparecer este lugar de uso común, ¿no? De uso social, adentro de la manzana. Es un ejemplo que nos encanta mostrar, que nos encanta visitar. Por lo general en tercer año lo visitamos y nos esperan ahí en el barrio de Beretervide y nos muestran el video, y la gente que lo habita está orgulloso de ese concepto social que tiene el verde o el espacio común. Esa misma idea es llevada por Vladimiro Acosta en el proyecto de las Islas Maciel el año pasado, y también creo que este año también en algunos cursos hemos analizado vivienda clima, el tema de las viviendas helio, pero acá en las viviendas Islas Maciel es como una urbanización de unos asentamientos, de unas villas miserias que había, y plantea Vladimiro Acosta esta idea de qué importante que es el patio en altura, ¿no? El verde, la terraza, ¿no? En función de lo que le plantea a la vivienda, ¿no? Que es esto que está acá. Sin lugar a dudas es retomar la idea de Le Corbusier, que digamos, de llevar el problema en todas las escalas del proyecto, ¿no? La escala social, que es este, ¿no? El punto de encuentro de estas personas en este espacio, y la escala de lo social, del verde llevado acá, a la vivienda, ¿no?
a lo semipúblico, y inclusive llevado a la escala de lo privado-privado, ¿no? Fíjese que la vivienda tiene, está lo privado, que está acá, que es la habitación, pero esta persona, ¿no? De la misma manera que una casa chorizo, si quiere integrarse, puede abrir estas dos puertas, está integrado a lo social del, de la casa, y al mismo tiempo se puede integrar a lo social, que es este patio, y este patio se integra a lo social, que es este espacio público que anda por acá, ¿no? Entonces, esas dos escalas que se van dando simultáneamente. Y nos gustaba bajar ahora un poco a la escala de la vivienda, que tiene que ver con este problema, ¿no? El problema de las partes y el todo, ¿no? Y el problema de cómo he llevado, ¿no? Estas dos torres de Solsona, construidas en los planes de los Procrear, y que retoman, Solsona retoma un viejo proyecto, un concurso que habían ganado hace más de 50 años atrás para la Boca y Barraca, que es poco inspirado en los inmuebles de Villa de Le Corbusier, ¿no? Pero muy bien resuelto, ¿no? Estas torres de perímetro libre, ¿no? Que me da estas viviendas en donde tengo, ¿no? En la planta tipo tengo cuatro viviendas por planta, y de las viviendas va teniendo, son en L, y va teniendo patios en altura que se van interconectando, ¿no? Me parece que eso he llevado también la idea del verde público del nivel cero, la planta libre, la recoba, y el verde del espacio social llevado arriba. Vilanova Artigas y el conjunto Lubeiras en San Pablo, lo contó Verónica en Sexto, también lo hemos visto en teoría, ¿no? Es un proyecto que a nosotros nos gusta muchísimo, y fíjense en esto, ¿no? Además, que es obvio, ¿no? El verde que se penetra y se ve y es fácil de entender, ¿no? Que se entra desde la plaza y tiene este espacio que es parte de la ciudad, que andan por acá, pero cómo ese concepto de sostenibilidad es llevado al detalle también, ¿no? Es llevado al armado de la planta, ¿no? Y podemos leer, ¿no? Tenemos el verde obvio, que es el verde funcional, que es el verde logrado por la planta libre y por el acceso de la plaza que está enfrente a este espacio. Pero después el edificio tiene ¿no? El norte, ahí está, ¿no? Arriba a la derecha el norte, están puestos, la orientación no está simétrica, sino que están dando hacia la mejor orientación, ¿no? En San Pablo hay que orientar al norte para evitar los rayos horizontales de la entrada del sol, o sea que el norte es, como decía Vladimir Acosta, la mejor orientación para ahorrar energía, para ahorrar, en el caso de San Pablo, ahorrar aire acondicionado en verano. Con lo cual, ahí parte ya una idea de sostenibilidad. Si yo oriento mal los edificios, por más que después de neta venga la cátedra de sostenibilidad, venga Tchaikovsky, venga el Tano Berardi, venga todos los profesores de sostenibilidad que nos puedan a nosotros ayudar a poner aislamiento, si está mal orientado, ya partimos mal, o sea, planteamos mal el problema, ¿no? Entonces, lo mejor para San Pablo, lo mejor para Buenos Aires, es que la mayor cantidad posible de ventanas estén orientadas al norte. Y eso no se puede dar norte, nordeste, noroeste, según el cuadrante. Esa es la primera lección que nos da Vilanova Artigas. Primero, orientar bien el edificio, después hablamos de sostenibilidad. Bueno, una vez que orientaste bien el edificio, Vilanova avanza y genera lo que dicen que es la ventana perfecta, ¿no? Que es esta ventana que andamos acá. Es la ventana perfecta. O sea, fíjense el sistema, cómo va pensando de las partes y el todo. Esta es una ventana que es perfecta porque es doble guillotina, ¿no? O sea, voy a medida justamente que el sol va penetrando a diferentes horas, yo la puedo ir moviendo y puedo ir generando ese control en, en la, en la entrada de luz, en la luz y sombra, al mismo tiempo puedo abrir los vidrios adentro, puedo ventilar, ¿no? Y que me marca también esa complejidad que tiene el edificio, y me marca también un poco lo que pasa adentro. Nadie duda cuando ve esto que este es el espacio social de la vivienda y que este es el espacio más privado. O sea, cómo esa idea de sostenibilidad y esa idea del verde
está llevada como dato del proyecto en todas las escalas del proyecto, ¿no? Cuando uno ve este joven estudio de San Pablo, ¿no? Armonía 57, que tiene que hacer un pequeño edificio de viviendas, ¿no? Unidas por una calle aérea abierta, acá también el verde está llevado ya como, no solamente como dato del proyecto, sino como estética, ¿no? Como forma, ¿no? El tema de que las paredes, ¿no? Sean las paredes verdes, que los caños de agua que riegan las plantas, ¿no? Estén a la vista, ¿no? Hay toda una estética muy fuerte, muy creativa, ¿no? Que tiene que ver con el contenido, que tiene que ver con la sostenibilidad, ¿no? Tiene que ver, por un lado, el partido abierto del edificio, pero el verde acá está llevado a un problema, diríamos, estético, un problema compositivo, un problema también que le resuelve el, el material, ¿no? Está usado ya como material del proyecto, está usado como dato, ¿no? Llevado al extremo, ¿no? El tema de la naturaleza, el uso del cielo, ¿no? El uso de, a propósito, este lugar es abierto, ¿no? La escalera es abierta, fíjense el tanque de agua, ¿no? Pintado de verde, y el agua que yo muestra que anda por acá, me sirve para mantener esta relación entre la naturaleza y la arquitectura, entre el hormigón y entre la tierra, ¿no? Que va generando también aislación y va generando toda una estética de esas paredes verdes. Pero también el verde, en el sentido de lo social, ¿no? Es usado cuando Héctor Villegas tiene que urbanizar una favela grande en San Pablo. Entonces lo que hace Villegas es, imagínense, el plan original es todo marrón, ¿no? Todo ocupado. Lo que la situación actual es todo ocupado. ¿Qué hace Villegas? Villegas dice, bueno, dice que analiza que las viviendas ¿no? Informales que se fueron construyendo sobre las calles urbanas de las favelas, ya están consolidadas, ¿no? Porque la gente ahí ha podido poner un pequeño comercio, un taller, y se ha consolidado. Y las de adentro no, las de adentro son los pasillos peatonales que no están consolidados. Entonces lo que hace Villegas es decir, bueno, empiezo a componer con el verde, empiezo a generar estos espacios, a sacar, más que a construir, a limpiar y a ordenar y meter de manera colectiva estos naranjas que andan acá, que son las viviendas que saqué de por acá. Fíjense qué importante, acá el verde, el espacio social, está usado prácticamente como composición, ¿no? Primero, sin lugar a dudas, primero aparece este espacio con las escaleritas, esto baja, ¿no? Baja para acá, son todas escaleras, que une esta calle con esta calle, ¿no? Primero diseño, hago esta limpieza, hago este pasaje, paso por acá con estas escaleras, salgo a esta calle. Y esto es lo que me va componiendo esta categoría. Está claro que esto que anda por acá es un pasaje y una plaza pública, y está claro que esto que anda por acá es un patio de vivienda. ¿No? Como en cierta manera me vas, si me va siendo el dato del proyecto, me va siendo que es tan importante el edificio que anda por acá, que me sirve, ¿no? Con la calle aérea, con el dúplex sobre dúplex. Después uno analiza que tiene una calle aérea arriba de otra, y en una entro a la vivienda y bajo, ¿no? Entro por los dormitorios, y en una entro por los dormitorios y bajo al estar, y en la otra, ¿no? Entro por el estar y subo a los dormitorios. Bueno, todo esa estructura que es propia del desarrollo interior de la vivienda, pero también toda esa estructura que tiene que ver con la relación que anda por acá, con la relación con la naturaleza, con la relación con el agua, con la relación con el cielo, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con el complejo Galaratese de Milán de Aldo Rossi. Uno no lo puede entender de manera aislada, uno lo puede entender de manera simbólica, de manera de lo que él aporta a la teoría de la arquitectura, ¿no? Con la vuelta de la historia, de traer la estoa por los edificios pórticos, ¿no? a la arquitectura,
de vuelta, ¿no? La calle aérea en el espacio, la entrada a este hall, bueno, la cocina, el dormitorio, ¿no? El balcón, o sea, la vivienda está resuelta, pero hay que entender la complejidad del Milán, cuando él era parte de esa idea del Milán verde, en función de entenderlo, en función de mirarlo de esta manera, ¿no? El Galatatese existe porque detrás, delante de Galatatese está este gran espacio verde que le da perspectiva y le da sentido, ¿no? Le da sentido a la estructura, ¿no? Stefano Boeri, ¿no? Y también ya ha llevado al extremo. No sé, tengo una duda, ¿no? Si ya ha llevado al extremo, un poco si esto ya no es una caricatura del verde, pero acá, a ver, no es uno de los datos del proyecto, es el proyecto, el verde, ¿no? Donde ustedes lo ven que se llama Ciudad Bosco, ¿no? Ese bosco, el bosque en vertical. No sé cuántos son 1800 árboles y no sé cuántos. Que bueno, para eso está pensado el edificio y el proyecto como una unidad, porque esto tiene un peso enorme, ¿no? Tienen estas columnas, ¿no? Que andan por acá, ¿no? Porque tienen que sostener, imagínense lo que debe pesar, las toneladas que debe pesar este balcón en voladizo, ¿no? Con el corte, para que puedan generar estas raíces, para poder generar esto de que es el bosque en altura. Creo que hace unos días salió en China un complejo que se le había ido de las manos y las raíces que estaban invadiendo todo y estaban rompiendo todo. Bueno, está bien, es lo que decía Marco, ¿no? Un poco cuando los extremos, ¿no? Los equívocos en la arquitectura, cuando se usa uno de los datos o una de las partes del problema como totalidad, y una de las partes es la que nos manda, ¿no? Entonces, a ver, no seamos tampoco unos talibanes de la sostenibilidad o de la arquitectura verde. Sin lugar a dudas, debe ser muy lindo vivir en estos edificios que deben ser bastante exclusivos y bastante caros en un sector de Milán que inclusive Zaha Hadid tiene enfrente también un edificio, ¿no? Estos dos proyectos que vamos a ver, que lo vamos a ver muy rápido, pero ustedes después lo pueden estudiar, que tiene que ver un poco con lo que estamos también trabajando este año, con el área de la estación, y tiene que ver con todo un sistema que hace los grandes trabajos de París, que empiezan con el gobierno Mitterrand, por fines de la década del 80, y en París, en algunas estructuras ferroviarias que tenían que ver con las industrias y con la producción, se van achicando, se van sacando afuera de la ciudad, o algunas se van cubriendo con otras actividades, entonces se va recuperando parque público para el desarrollo de actividades mixtas y de vivienda, ¿no? Entonces creo que el plan Bercy tiene que ver muchísimo por cómo se entiende esta relación del verde y cómo la importancia del parque, ¿no? Cómo se proyecta el parque y se proyecta la urbanización que anda por acá, ¿no? El equilibrio entre las manzanas de vivienda, el reciclaje de unas antiguas bodegas, que es el pasaje que anda por acá peatonal, ¿no? Entonces hay verdes y hay espacios sociales de diferentes escalas, ¿no? Vamos a encontrar el parque público con el puente peatonal que anda por acá está la biblioteca, bueno, las huertas que andan por acá, el espacio peatonal, que es esto de San Emil, y también todo el trabajo que se hace de estas manzanas, que después cada manzana va a ser, en base a un master plan, va a ser desarrollada por diferentes arquitectos, y fíjense cómo va haciendo el esquema, ¿no? En función de que hay un verde acá, que hay un parque, ¿no? Les cuento un poco el esquema este que anda por acá, ¿no? Y cómo se va partiendo de la idea de manzana cerrada, ¿no? Y bueno, lo que hay es esto, ¿no? La ciudad tiene esta, la manzana negra, la manzana cerrada, ¿no? Entonces aparecen en función de decir, bueno, tengo un parque acá, entonces, bueno, los datos, bueno, empiezo a ocupar acá, ocupo acá, ¿no? Ocupo acá, ¿no? Y luego esta U, y todas las viviendas pueden ver el parque, ¿no? Que es este parque que anda por acá, y en función de no
cerrar las visuales y de conformar la idea de manzana y de conformar otro dato del proyecto, que era la densidad y la cantidad de gente que puede habitar en estas unidades, y cómo aparecen después unas torrecitas sueltas que andan por acá. Entonces el dato, ¿no?, es este espacio más el espacio que está enfrente, ¿no? O sea, cómo me va dando un poco, ¿no?, el verde que me está conformando el parque de Bercy, y cómo ese dato me está dando la conformación de dónde están los edificios, la conformación de todo el edificio, la conformación también de los espacios verdes que están en el interior de cada edificio, ¿no? Entonces tengo que ir entendiendo estas escalas que decíamos hoy, ¿no? Las escalas de decir, bueno, este es el verde de la ciudad, este es el verde del, del, del complejo, de los balcones, ¿no?, que se van dando en altura, que tienen los valores de participar uno con el otro, ¿no? Qué lindo que era el proyecto de Vladimiro Acosta para Isla Maciel, y qué parecido a este, ¿no? También con estos balcones, ¿no?, que en doble altura, los duples que se van conformando y van conformando el proyecto. Otro de los datos que tiene el verde también como problemática, y que el movimiento moderno lo transforma en una nueva tipología, y que va a ser usada enfrente del Parque de Bercy de este lado, en plan Macena, que tiene que ver justamente con ir cubriendo unas mallas ferroviarias debajo de, aunque no lo crean, debajo de todos estos planos, de todo este plano que anda por acá, hay toda una serie de vías de ferrocarril, como si fueran subtes, o sea, que quedaron por debajo de este sistema. Es una gran obra de infraestructura, y de vuelta, el verde que anda por acá es llevado, ¿no?, a esta idea. Ver estos celestes que andan por acá, estos celestes que andan por acá, es estos espacios, el basamento, ¿no? Y en este caso, la arquitectura combina lo híbrido. Hay toda una estructura educativa en las dos primeras plantas, ¿no?, o las tres primeras plantas. Aparece una sucursal de la Sorbona, aparece universidad, aparece equipamiento de salud, aparece equipamiento educativo, aparece trabajo, aparece, ¿no? Y sobre el techo de esto, un +6, un +10, un +3, aparece un nuevo nivel de verde urbano, de verde público, ¿no?, que son las terrazas. Invento que ya había hecho el grupo SOM, ¿no?, a principios de la década del 20 en Nueva York con el Lever House, ¿no?, el tema de llevar el verde que anda en el nivel 0, llevarlo también a este basamento, ¿no? Cómo esa unidad de criterio y esa idea tan fuerte, ese contenido tan fuerte que tiene de arquitectónica, me va llegando y va cayendo de manera coherente en todas las escalas del proyecto. Bueno, llegamos a Foster, ¿no? Un excelente proyecto, y bueno, hay que ver muchísimo, un poco lo que yo fui contando. Foster lo cuenta en esa escala, ¿no?, en todas las obras que él hace. Y acá nos gustaba ver un poco esa idea de cómo el espacio público, entendido el verde, en este caso, el proyecto que hace en Washington, el City Center, está entendido en esa doble dimensión, ¿no?, que decíamos, la dimensión social y en la dimensión ambiental, ¿no?, de la dimensión científica, como a él le gusta mostrar, ¿no?, de manera científica, el tema de cómo entra el aire, cómo se protege la fachada, cómo se ventila de manera cruzada, cómo el asolamiento, pero al mismo tiempo cómo se genera el espacio social, ¿no? Y lo que hace Foster de manera muy inteligente es transformar las clásicas calles de servicio que tienen la estructura de la ciudad americana, ¿no?, la ley, ¿no? Toda la ciudad americana tiene, en las manzanas, tiene la calle urbana, y siempre hay una calle de servicio que por lo general es donde entran y sacan la basura, en donde era la calle de las películas que siempre aparecen, ¿no?, en los callejones, ¿no?, cuando buscan a alguien, se meten en esas calles, no salen. Y lo que hace Foster es transformar esa calle, que es funcional de servicio, esa calle la manda por abajo, la entierra,
¿no? Manda todo, manda los camiones de basura, manda todo el sistema de servicios, de aprovisionamiento, de carga y descarga de los edificios. Por eso cuando uno recorre la ciudad americana va a ver que están prolijos todas las fachadas, y no va a haber nunca ningún camión cargando o descargando. Porque para eso hay otra ciudad que se superpone. Lo que hace Foster es transformar esas calles de carga y descarga de servicio, la manda al menos 5 y transforma eso en un pasaje peatonal, ¿no? Pasaje, esta nueva dimensión que hace de la ciudad. Y para eso es muy interesante lo que él logra con esto, ¿no? Lo que él logra de transformar algo que es funcional en algo que es para el uso de peatón, para el uso del espacio social, para el uso de la integración. Al mismo tiempo, evita el ruido, evita la contaminación, ¿no? Racionaliza, y él un poco en su idea de que la ciencia lo que tiene que servir es para ir haciendo las cosas de manera más sustentable o las cosas de manera más humana, ¿no? Es muy interesante lo que recrea en este pasaje del City Center, y llevado también la idea del verde a lo privado, ¿no? En función de los espacios comunes de las unidades de vivienda, o sea, ¿no? La terraza verde, ¿no? La famosa terraza jardín de Le Corbusier, la quinta fachada, ¿no? Es como la concreción de esa idea que en un momento parecía utópica que proponía Le Corbusier, ¿no? La quinta fachada, la terraza jardín, y el llevado del verde a los diferentes espacios del, del proyecto, ¿no? Yo, estos son dibujos que hice cuando visité la obra en una libreta muy chiquita, pero muy rápido en Virome, pero era imposible no hacer estos dibujos sin dibujar los árboles, sin dibujar lo que ese verde, esa idea de naturaleza conformaba el espacio, ¿no? Esa unidad. El proyecto es tan importante, esta ventana en ángulo con eh, corredizo, parasol corredizo, como este espacio para que se dé esa conciliación entre la cultura y la naturaleza, entre el espacio público y el espacio privado, ¿no? Es este concepto, ¿no? Que es lo social también, es lo artístico, es lo público. Eh, y bueno, y ahí me acuerdo que me quedé mirando cómo hace, porque aunque no lo crean, no hay ningún desnivel entre esta vereda abierta y el espacio interior de los negocios. Es nivel totalmente cero, ¿no? Es totalmente eh, eh, plano, ¿no? O sea, uno puede entrar una silla de ruedas perfectamente a este espacio en nivel cero, totalmente inclusivo el espacio. Ahora, no sé cómo hace para que no le entre agua. Evidentemente en las rajas de estos pisos hay abajo unas canaletas, ¿no? Hay una canaleta acá, pero por eso debe tener un detalle técnico bastante bien resuelto, ¿no? Para lograr esa sostenibilidad. Eh, Otro estudio que es, bueno, fíjense que llevamos al verde a Villieca, urbanizando una favela, y también podemos llevar al verde a este estudio Shop, que es un estudio que está ahí en Manhattan, ahí cerca de Wall Street, ¿no? Además se llama Shop de nombre, con lo cual no hay ninguna duda que es un estudio con una impronta comercial enorme. Es un estudio de arquitectura, trabajan como 180 tipos acá en la oficina, pero también, o sea, en cierta manera, el verde también en este Downtown Center, muy cerquita de este proyecto de Foster, es parte del proyecto, ¿no? Es parte de un poco de la novedad, si uno quiere decir, hablar desde el punto de vista de lo que ellos quieren vender. Creo que también se dio el estudio más innovativo de arquitectura, no sé en qué año, pero bueno, necesitan del contrapunto del verde, de la utilización. Muy interesante acá el estacionamiento que está abajo, que también salen árboles abajo y está entendido como un lugar abierto.
¿no? Pero a la larga el proyecto no inventa nada, ¿no? Es esta U que anda por acá, y con estos puentes que cruzan en cierta manera, y lo más interesante que tiene es el nivel cero, en donde genera esta pasante urbana en diagonal, que anda por acá. O sea, como quizás lo más interesante es cómo juega con la ortogonalidad de la U, que pertenece al sistema de ciudad, y el giro. Después vamos a ver ahí unos arquitectos acá conocidos que hacen un giro y logran también un efecto parecido. Con el giro, ¿no? Genera esta dinámica en nivel cero que realmente es muy sugestivo, ¿no? El verde como pasante, ¿no? En realidad lo que nosotros decimos, ¿no? La arquitectura ciudad, ¿no? La pasante urbana que genera en esta diagonal, ¿no? Esta diagonal, yo vengo caminando por acá y puedo atravesar así, en este sentido, atravieso el complejo, ¿no? A esta plaza que me está abriendo hacia la embajada de Brasil, ¿no? Y en ese sentido también, no, perdón, idea de arquitectura ciudad, yo lo atravieso en este sentido. Aparece el agua, aparece la fuente, ¿no? Aparecen una idea de aire, idea de estos puentes, idea de esta arquitectura ciudad, de este pasaje que uno logra de un lado con el otro. Y vamos a cerrar también con dos arquitectos. Bueno, los dos fueron, Foster y Roger, fueron los autores del Pompidou. Richard Rogers, bueno, el año pasado, ¿se acuerdan que Pablo Codecido nos dio 2 charlas, ¿no? Pablo es socio de Rogers, y nos vamos a mostrar 3 proyectos del estudio de ellos. Creo que hay uno que donde Pablo ya empezó a trabajar, que hace unos días yo hablaba con él en Londres, de un proyecto hecho totalmente en madera, con lo cual se lleva al extremo esta idea de sostenibilidad. Un poco este primer proyecto es esta imagen sola, pero tienen que resolver unos edificios de un departamento bastante caros, ¿no? De lujo, dando al Hyde Park en Londres, pero como el dato, ¿no? Parecido a lo que veíamos en Bercy, el dato es el parque que está enfrente, el dato del proyecto es ese verde, y ese es el que te lleva a la forma, ¿no? A la forma de esta especie de rombo, para que el parque se meta, ¿no? Penetre hasta, como cuña, hasta estos espacios que andan por acá, ¿no? Como hemos visto al principio de la clase, el Milán verde de los maestros nacionales italianos, de qué manera el verde penetra, y el verde de esta plaza que anda por acá se integra al parque, al Hyde Park, ¿no? El tema de la oficina de Roger. Y acá vamos a ver 2 edificios que tiene que ver, un dato muy fuerte, que es un edificio de oficina, ¿no? Lo que podría ser un simple edificio de oficinas aislado, como imagen icónica, ¿no? O sea, Roger podría haber hecho una torre como las que hace Culjas para que la oficina en Chiswick Park pueda ser el edificio simbólico, icónico, como le gusta decir a muchos hoy en día. Y lo que hace Roger de manera muy sabia, ¿no? Es partir, ¿no? El edificio en muchos edificios, ¿no? Y armar una especie de plan urbano, ¿no? Y entonces parte las oficinas y la integra al paisaje, ¿no? Genera una especie de parque, por eso se llama Chiswick Park, ¿no? En donde el verde es el dato, ¿no? El agua, el lugar donde la gente que trabaja al mediodía puede hacer un break, puede hacer un corte, almorzar, encontrarse. Y por el otro lado, lo que hace Roger es generar, es muy sencillo el edificio. Los edificios son edificios muy compactos, ¿no? Y es toda una lección de sostenibilidad, ¿no? La protección, ¿no? Ya sea de toda la envolvente, ¿no? A partir de estos parasoles que van protegen también el techo, protegen también las fachadas, la posibilidad que puedo entrar y salir desde afuera de los edificios, y sin lugar a dudas hay toda una idea de sostenibilidad, una idea de entender en toda su complejidad el concepto de verde, ¿no? Y el segundo proyecto es un proyecto que hablábamos con Pablo Codecido, y bueno, nos hacía acordar la facultad nuestra, ¿no? Porque
Hoy en día, cuando uno habla de sostenibilidad, también está hablando de qué materiales uno utiliza y que sean reciclables. Y sin lugar a dudas, la madera laminada, ¿no? La madera laminada llevada al uso y a la estructura de grandes luces, como tenemos en nuestra facultad, las primeras aulas, ¿no? El taller del aula 5, el aula 2, el aula 1. Tiene que ver con esa idea de sostenibilidad y el estudio Foster hace esta escuela, ¿no? Y quizás nos sirva también para idea, para el segundo trabajo, ¿no? Pensada como esos brazos que dice, estos brazos abiertos y lugar de encuentro, ¿no? Que abre al bosque y a lo social. Fíjense que esto que decíamos hoy, en este dibujito está compatibilizado. Está el verde, como decíamos, como elemento de la naturaleza, como elemento científico, como elemento de la ciencia que necesito que penetre, pero también está el corazón rojo este, que es el espacio de encuentro, el espacio social, que es el corazón de toda unidad de enseñanza, ¿no? Están combinadas las dos ideas, ¿no? De este edificio que después lo podemos llegar a ver, pero que además conforma, como Gretervide, no tiene ningún problema, Roger, en conformar la forma de la ciudad, ¿no? En conformar la forma de la calle, generando hacia acá servicios y todo un sistema de circulación de la escuela, y estos brazos que se abren hacia la buena orientación, hacia el verde que anda por acá. Y fíjense la composición de este dibujito, en donde el verde, ¿no? Es parte de la composición, el cielo, la nube y el árbol, ¿no? La utilización de esos tres colores, y la arquitectura lo que hace es acompañar en ese sentido. Y la utilización ya de una tecnología totalmente sustentable, ¿no? La utilización de la madera en toda la estructura del edificio, ¿no? O sea, muchas veces uno está viendo muchos proyectos en donde la madera es la parte, digamos, está bien, es el revestimiento o es la panelería, ayuda muchísimo, pero en este caso el edificio es 100% hecho de madera, como el aula 5, el aula 6 de nuestra facultad, ¿no? Lo vamos a ver también llevado lo sustentable a todas las escalas del problema, a la producción material y a lo social. En Londres, Renzo Piano también genera proyectos que no dejan de ser proyectos sin embargo especulativos, ¿no? Son terrenos muy caros y hay que densificarlos y poner, digamos, la mayor cantidad de metros cuadrados que el programa dé, porque a la larga sigue siendo, ¿no? un parte de la producción de la arquitectura, es parte también de la mercancía, ¿no? De la oferta y la demanda urbana, pero cómo estos arquitectos se rebuscan para el protagonismo del verde. En el caso de este complejo de Renzo Piano, hay dos árboles, ¿no? que conforman el espacio, que es el árbol ese que veíamos anterior con la escultura, ¿no? Pero la ubicación de este árbol, que anda por acá, ¿no? Es lo que a Renzo Piano, ese verde, ¿no? Pensado en el lugar, es lo que lo lleva a la totalidad de la composición. Y la idea de este espacio público, esto lo hemos visto también, creo que esto lo hemos charlado en tercero el año pasado, en la segunda parte del año, cuando empezamos a ver un poco lo del espacio cero, el espacio público, ¿no? Y cómo Renzo Piano se utiliza esta densidad como si fueran temperatura, ¿no? Temperatura de lo público, ¿no? A medida que hay más gente, que va entrando y cómo va entrando lo público, y va recorriendo, toda la ciudad se va metiendo y va girando alrededor del árbol, ¿no? De la manera que cuando hace el diseño del cero, ¿no? El cero del cero, esto también es espacio verde, esto es lo público, anda por acá, y esto es como está pensado. El espacio verde, el espacio público, en donde se dan las interacciones, donde se da esta relación, donde se da esta relación, donde se dan los lugares de encuentro, donde se da lo social, donde se da eso que decimos arquitectura ciudad. El Trento de Renzo Piano es un poco es la síntesis que tiene que ver todas las escalas. En este proyecto me parece que nos va a servir también como guía de esto que estamos haciendo en cuarto, que es pensando
en una misma unidad el problema del equipamiento y el problema de la vivienda, ¿no? El tema del primero y segundo trabajo. Y también esto nos va a llevar a lo que el pensamiento de este proyecto nos va a llevar también a lo que es el trabajo final de carrera. A mí me gusta mucho la escala de este proyecto, un poco para centrar un poco lo que uno puede pensar en un trabajo final de carrera, ¿no? Un poco un trabajo final de carrera tiene que ver con esto, ¿no? Lo que hace es esto. Y cómo de ahí se puede sacar diferentes proyectos que puedan llegar a ser desarrollados en profundidad. Porque Renzo Piano lo que hace acá es proyectar un equipamiento por acá, ¿no? Que es una biblioteca universitaria que anda por acá, un museo que anda por acá, un museo de ciencias naturales que es este, y cómo une, ¿no? Un trabajo como si ustedes tengan que unir en el primer y segundo trabajo, cómo une la vivienda, ¿no? Que anda por acá, y cómo a partir de esta peatonal con agua, uniendo esta agua que anda por acá y esta agua, cómo a partir de unir este equipamiento con este equipamiento aparece esta calle, aparece esta otra calle y aparece el proyecto de vivienda. Un poco es el dato que está trabajando todo el taller, ¿no? Segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Y al mismo tiempo, todo este proyecto pensemos que es parecido a lo de Bercy, es una antigua fábrica Michelin de neumáticos que se transforman en esta urbanización. Este proyecto además proyecta un parque urbano que cruza por arriba de la calle tránsito vehicular y llega al río, ¿no? Llega a este pasaje peatonal que anda por. Eso lleva a una complejidad enorme al sistema circulatorio. Vamos a ver que hay un sistema circulatorio vehicular pasante que anda por acá, que pasa por acá abajo. Hay otro sistema circulatorio de segundo grado que es para la gente que entra y vive en estas viviendas, y hay un sistema circulatorio totalmente peatonal, ¿no? Que es estos que andan por acá y estos que andan por acá, ¿no? Entonces, un poco como todas las partes van entrando y cómo después se puede desarrollar, ¿no? Se puede desarrollar la vivienda, el edificio de vivienda, o se puede desarrollar el museo, o se puede desarrollar la biblioteca, ¿no? Entonces me parece que esto es un poco la escala de esto y la escala después de lo que puede llegar a salir el desarrollo de un detalle de una de las partes. De vuelta, ¿no? La peatonal está con el agua que llega al museo, anda por acá, el equipamiento, esta calle que une el museo, esta roja línea recta que une el museo con la biblioteca universitaria, biblioteca-museo, que es lo que hace Renzo Piano, hace que los alumnos caminen cotidianamente de acá para acá, de acá para acá, está haciendo ciudad, y para ir de acá para acá paso por esta peatonal, ¿no? Que está alimentada por una recoba, que está alimentada por los elementos de vida, de elementos de uso cotidiano, y la vivienda que anda arriba, ¿no? Un poco esa complejidad urbana, que además solamente se da en taller vertical, podemos darnos estos lujos de tener estas diferentes escalas y estos contrapuntos, ¿no? Cómo va generando, ¿no? Lo que fue una vieja fábrica de neumáticos, genera realmente una idea de ciudad verde, una idea de ciudad y de sostenibilidad. Y luego está todo esto que hablábamos hoy, de lo que sí es cierto que dice Foster, que hace 50 años se tomó conciencia de esto, y que es ya la ley, las normas LEED, hay como 27 tipos de normas diferentes en el resto del mundo, que hay que etiquetar el edificio para que sea sustentable, la utilización de la madera, en este caso para los balcones, la utilización de la madera para el sobretecho, donde están los paneles solares, y empieza a aparecer esa combinación, no es un extremo, o sea, está medido, ¿no? Renzo Piano está medido lo de lo sustentable, ¿no? No es el extremo ni de los chinos, ni de ese edificio Bosco que veíamos en Milán, está tomado a ver, elegantemente, está tomado como un dato más del proyecto, lo sustentable en Foster, lo sustentable en Roger, lo sustentable en Renzo Piano, ¿no? Es un dato más del proyecto, no es todo. El dato acá es más complejo, es lo social, es lo tecnológico, es lo productivo,
y lo económico también, ¿no? En el sentido, ¿no? Lo sustentable está en función de esto, ¿no? Del ancho de este balcón galería, ¿no? De la maceta, del verde, de la orientación, de esta fachada. El verde, usa el verde también, ¿no? Cómo no, para, para poner el panel, ¿no? También está ese mensaje, ¿no? Utilización del color, utilización de la madera, ¿no? Es un edificio que es muy interesante para estudiarlo y a mí me parece que cuando uno habla de trabajo final de carrera, me parece que estudiar esta escala del problema, las partes y el todo, cómo después Renzo Piano llega a desarrollar un sector y la coherencia en la parte, ¿no? La coherencia, ¿no? El edificio hasta acá, es un edificio que tiene una losa de hormigón, tiene acá una estación, es un edificio con una estructura de hierro y hormigón, hasta acá. Y la fachada, en este caso, es de madera, ¿no? O sea, está la escala. El edificio anterior que vimos de Roger es todo de madera, ¿no? Lo he llevado al otro extremo. Pero todo cómo se va incorporando el paradigma de lo sustentable, del paradigma de lo verde, ¿no? En todas las plantas, en todas las partes del problema de la arquitectura. Esto es lo que decíamos hoy, todas las partes de esto, ¿no? El equipamiento por acá, el otro equipamiento y estas dos calles que me unen, ¿no? A partir de esta plaza, que es esta plaza de vuelta, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vi el Karl Marx, ¿no? La plaza de lo social que abre al parque y llega directamente al río, ¿no? Todas las complejidades y las decisiones que va tomando. Y lo interesante de esto es que uno puede ver el proyecto, cómo se lo fueron imaginando y uno puede ver cómo ese proyecto se verifica en la práctica, ¿no? En la realidad, a la larga. La arquitectura es esta práctica, ¿no? Entre esta idea teórica que anda por acá y esta idea ya consumada, esta idea puesta en práctica y en uso y verificada. Trento es una región de Italia que en un momento pertenecía a Austria, ¿no? Austria y Alemania. Todavía se habla alemán en Trento. A partir de la Primera Guerra, un poco cuando pierde Alemania, le tiene que ceder a Italia esa parte, ¿no? Así que es un lugar bastante cosmopolita, ¿no? Entre lo que es el norte de Italia y lo que es Austria. Y bueno, un poco acá todo esto como se va mezclando, ¿no? La circulación roja, que es el tránsito pasante, que tiene que ver con la estructura regional, pasa, de repente pasa por debajo de la plaza. La semilento, que es este amarillo, que se transforma en naranja, que anda por acá, ¿no? Peatonal de bicicleta, y el otro gris, que era la circulación del vehículo que va hacia la vivienda, que tiene que entrar a las cocheras, ¿no? ¿Cómo va esa idea de sostenibilidad? La lleva Renzo Piano a todas las escalas del proyecto, ¿no? Este es el corte del museo, ¿no? Digamos, no es, a ver, fundamentalista y bueno, si de la arquitectura moderna hablaba de los edificios puros y de la pureza volumétrica, bueno, Renzo Piano cuando necesita tener un plano inclinado, porque en este plano inclinado le mete los paneles solares que va a dar con los casi poco de la orientación, casi de 45, 30 grados o 45 grados que necesita de acuerdo a la orientación del sol y cómo pega en los paneles, necesita darle esa forma, le da esa forma al edificio, ¿no? Ya el verde ya es un dato que ayuda también a encontrar la morfología del edificio y cómo esa coherencia la va llevando en todas las obras, ¿no? Y esa coherencia va en todas las escalas, la escala del croquis y la escala del diseño, del detalle constructivo, ¿no? Un poco lo que decíamos y lo que verificamos en el trabajo final de carrera, ¿no? Como una idea fuerte, ¿no? Se verifica en todas las escalas del problema. En realidad se verifica en el plano urbano y se verifica en el detalle de estos edificios. Fíjense que esto también es de Foster, es de Roger, que es el socio de Renzo Piano, y qué parecido, ¿no? A lo de Roger, a lo de Renzo Piano en los edificios que vivo en Chiswick Park. Bueno, porque hay como toda una unidad y una idea de que la utilización de estas membranas, de estos paneles que me están dando luz y sombra.
Y acá, para terminar, vamos a ver dos ejemplos nuestros. Este es un concurso que gana Willy, que anda por ahí, con Alberto, con Leandro y con otro equipo en Mar del Plata. Y uno también, acá uno podría decirle el verde como dato del proyecto, ¿no? Prácticamente la impronta de este edificio, un edificio de una complejidad enorme, ¿no? El polo judicial, donde hay un montón de programas infinitos, de oficinas y de complejidad, de diferentes juzgados, de lo que implica la arquitectura judicial, ¿no? El edificio, además de resolver el tema específico del programa, también, ¿no? Por medio de un giro también que realizan los proyectistas, generan este espacio verde de una categoría, que es este espacio público que anda por acá, ¿no? Genera este parque que anda por acá, con la posibilidad de que el tren pase por debajo del edificio, ¿no? O sea que acá la idea del programa específico y lo inespecífico está llevado en todas las escalas del problema, y ese dato es muy fuerte, ¿no? Bien, también se lleva, ¿no? a las terrazas verdes, y eso es cuando uno analiza después este edificio, también va a ver que hay por acá unos espacios en altura, aparece la protección solar, ¿no? Aparece la orientación, aparece el aire, ¿no? Está llevado también a ese extremo, ¿no? Es un primer premio de Willy, con Leandro, con Alberto y otro equipo, y acá hay también dos primeros premios que sacamos con Egoe, con Roberto, con Inés. En este caso también la ciudad judicial en Retiro, parecido a lo que el proyecto de Mar del Plata, es también una ciudad judicial complejísima de programa, pero como el verde, a través de estos pasajes públicos, a través de lo que nosotros decimos arquitectura ciudad, a través de la creación de esta plaza, la creación de estos elementos que van cortando y van generando que todas las oficinas puedan tener por lo menos la llegada de luz solar, de ventilación cruzada, de espacio abierto, ¿no? Y sin lugar a dudas es un dato. No es todo el dato, es uno de los datos, pero es muy importante, que termina de conformar el proyecto. Y la urbanización de Mataderos, en Lugano, hacia el 2001, me acuerdo que en página 12 como título nos puso Utopía Verde para Mataderos. Esto también trabajamos con Willy, ¿no? Este es un dibujo que hizo Willy, está por acá. Esto también por acá, en donde el verde, sin lugar a dudas, es un poco el dato urbano de la composición de este plano urbano. Pero no lo inventamos nosotros, ¿no? Fíjense que hacia la década del 40, el barrio Los Perales, que está construido por acá, un poco retoma esa idea de Milán Verde que yo le mostraba en el mundo moderno. O sea, es una idea que nosotros nos empalmamos arriba de retomar esta idea, ¿no? Que anda por acá, del barrio Los Perales, ¿no? En donde ya estaba la idea del verde que penetraba y se metía dentro de la arquitectura. Sino, cuando uno dice que los paradigmas se van como resignificando, ¿no? Y actualizando, y se van complejizando, ¿no? A medida que va pasando la historia de la arquitectura. Y bueno, y creo que estamos un poco finalizando, pero un poco nos quedamos a la espera, ¿no? de esto, de volver a estos reencuentros. El otro día decía también, en una conferencia, escuchaba otro arquitecto que decía, bueno, que esto sin duda es temporario, que vamos a volver a poder volver a esta idea donde esta conciliación, ¿no? Entre que el verde para nosotros es lo social también, el verde son esos lugares de encuentro, ¿no? Para nosotros el verde es el amor al prójimo, el amor a la naturaleza, es lo simbólico, es la democracia, es lo social, es el lugar de encuentro, es el espacio urbano para poder manifestarse, el espacio urbano para poder simbolizar las necesidades de la sociedad, ¿no? Y de cierta manera un poco es eso la reflexión que nos gustaba dejar hoy. Sin lugar a dudas hay un montón de elementos específicos que los van a ir charlando con los docentes y que están analizando ejemplos específicos
del programa que tienen ustedes, las 48 viviendas, pero me parece que la importancia de hoy es crear también una base conceptual, una base teórica, en donde mirar el problema, ¿no? Donde mirar el proyecto y un poco anticipar esta imagen compleja que tiene la disciplina del arquitecto, de la profesión, de ir mirando el problema en todas las escalas. Y como dice Marcos, ¿no? El inicio del libro, Marcos Menoral, algunos equívocos acerca de la arquitectura. Y creo que en función de Marcos, se diría en este momento, se diría, bueno, el verde y la sustentabilidad es uno de los tantos equívocos en la arquitectura, ¿no? No llego al extremo uno, no le estoy dando importancia al otro. Me parece que esos ejemplos que vimos, inclusive hasta estos simples ejemplos que vimos en el caso de Willy, Alberto y Leandro, o en el caso nuestro, en donde en cierta manera el verde es un dato de la arquitectura, pero tampoco es un dato que hace todo, ¿no? Me parece que la parte es una parte y la otra, y depende de la ideología y depende de la manera que ustedes se integren al proyecto, que se van a ir formando y van a ir compatibilizando esa conciliación entre las dos partes. Bueno.